Entonces, vamos a ver. ¿Me pueden oír? Entonces, este ha sido un día fascinante, demasiado para absorber rápidamente o para resumir o para comentar. Solo quiero hacer un par de comentarios también porque está tarde para estimular el pensamiento. No sé si habrá tiempo para discutir, pero por lo menos pensar acerca no solo de los últimos dos conferencistas, sino acerca del día entero. Carl Schmitt, el filósofo nazi que todos conocen, se burlaba de Karl Marx. Y él decía, Karl Marx es tan trivial. Él pensaba que el incautar la industria era algo revolucionario e importante. Incautar la industria es trivial en comparación a incautar la tierra. Incautar la tierra es el acto más importante de la historia y después incautar las líneas marítimas. Entonces la NAMA era lo más importante. Y por supuesto, el temor a las masacres como el origen de la transferencia de la propiedad es parte de la historia profunda de la raza humana, no solamente de la historia reciente. Para tomar un ejemplo relativamente reciente, cada pieza de tierra agrícola de Estados Unidos fue robada, como bien saben. Cada parcela, y el depender de los Estados Unidos o actuando bajo la supervisión de Estados Unidos como prueba de devolver la tierra a los propietarios originales es poco realista. Por lo menos. Ahora, la regla de la propiedad es que se devuelve lo que se robó, pero ya que toda la propiedad originalmente, o mucha propiedad originalmente fue robada, fue la fuerza y el fraude fueron las bases de los primeros derechos de propiedad. Ciertamente los primeros derechos de propiedad no fueron creados por una transferencia de un título jurídico. Esto ciertamente es así, de una escritura. Entonces, este hecho, por supuesto, la base de los sistemas de propiedad es que se pierden en la bruma del tiempo. Y cuando no se pierden en la bruma del tiempo, como en la redistribución soviética o postsoviética de propiedad, o en los casos de los que hemos hablado, existe un problema. Y en mi opinión, ese es uno de los temas principales en los cuales se puede ver, en los cuales se recuerda cuando existe una memoria histórica reciente de la violencia que se utilizó para transferir la propiedad. Ahora, me fascinaron las primeras dos presentaciones de esta mañana debido a que una fue analítica y la otra explicatoria o explicativa, Jan y Elizabeth. La primera fue teórica y la segunda histórica. Y me preguntaba si las categorías de justicia e injusticia son variables explicativas o no. Me pregunto si pueden utilizarse para explicar el hecho de que algo es injusto. La causa, digamos, de la violencia. Sí, puede explicar que sea una causa de violencia. Y los apologistas dirían que eso no es tocquevilliano. El profesor Elster acaba de escribir un libro brillante sobre Tocqueville. Y una de las tesis principales de Tocqueville es que hay muchas sociedades muy desiguales en la historia que son perfectamente estables, donde no hay violencia. Entonces, no puede ser que la inequidad causa la violencia política, y no solamente esto, pero en ocasiones el crecimiento económico y el desarrollo, el cual crea inestabilidad psicológica, puede producir la violencia. Entonces hay un problema al pensar acerca de cuál es el papel causal de la inequidad y de la injusticia. Y creo que una posible respuesta, y no estoy seguro si es cierta, pero puede ser que, por ejemplo, en el ejemplo de Salvador que Elizabeth nos dio y la comparación con las FARC, allí la insurgencia en El Salvador luego logró integrarse al gobierno de una forma que las FARC nunca lograrán o que no lo han hecho, por lo menos. Y esto puede tener que ver con el hecho de que ellos pueden reclamar la justicia. Tenían un reclamo legítimo de justicia que no estaba manchado por las terribles atrocidades y ahora el involucramiento con el narcotráfico. En fin, no sé si esto es relevante, pero la pregunta en general es qué papel juega la justicia y la injusticia como factores causales, como factores explicatorios, porque hemos pasado de la filosofía al análisis a estudios causales de lo que en realidad está pasando y de lo que puede ocurrir. Y si creemos que se puede hacer, que se debe hacer, implica que se puede hacer, entonces el papel de la teoría moral en nuestras vidas debe ser compatible con aquello que es posible históricamente. Ahora, yo no entendí completamente, me gustaría oír más acerca de si
la idea de la restitución de la propiedad a aquellos que la perdieron en la violencia, de los campesinos que la perdieron en situaciones violentas, si esto va a terminar el conflicto o no. Porque oí ambas opiniones. Hay gente que dice que sí se va a terminar el conflicto y otra dice que no. Entonces, esta es otra pregunta causal acerca de la naturaleza de la propuesta de reforma agraria. Ahora, yo vengo del Departamento de Ciencia Política, entonces cuando oigo a los filósofos hablar de justicia y los economistas hablar de eficiencia, yo siempre me pregunto dónde está la política. Este es el tema que me interesa. Quiero hablar acerca de la política de la reforma agraria. Un poder político, las asimetrías de poder político en las sociedades obviamente tienen un gran impacto en el tipo de reforma agraria que es posible. Pero primero mencionaré algo acerca de los defectos de enfocarnos solamente en la justicia o solo en la eficiencia. En primer lugar, y esto en cierto sentido está construyendo sobre lo que dice Jan, toda la atención a la injusticia es selectiva y debe ser así porque hay demasiadas injusticias. Entonces toda la atención que se le pone a la injusticia es selectiva y el principio de selección no es la imparcialidad ni es aleatorio. No. Está sesgado. Tiene que ver con asimetrías de quién tiene más poder, quién tiene más voz política. Si yo estoy redistribuyendo activos después del comunismo, ¿saben qué? La gente que recibe la propiedad es la gente que tiene más poder político, que tienen algo que ofrecer, que tienen algo con qué negociar. Entonces, entonces las asimetrías de poder son relevantes para la selectividad de nuestra atención a la injusticia. Y creo que esto quiere decir, y esta es otra versión, es decir, Jan mencionó el hecho que redistribuimos tierra y no estamos compensando por una pérdida a la oportunidad de una carrera, pero es selectiva igual y es un principio que se organiza bien. Bien, acerca de los economistas, alguien preguntó por qué no comenzaron los economistas a estudiar este tema antes. Y yo les conté que tuve esta conversación con varios economistas que estaban estudiando a Rusia o intentándolo, pero no lo estaban logrando. Y les pregunté por qué, cómo pueden explicar la razón por la que un empresario no haría lo que hicieron los empresarios rusos, que es lidiar con sus competidores utilizando explosivos plásticos. Porque, por supuesto, los capitalistas detestan la competencia y él dijo, los economistas no explican el no uso de la violencia. Es decir, sí, no ignoró el tema tampoco. Pero también es cierto, y esta es mi historia, mi experiencia personal, cuando uno se cansa de oír a los economistas, uno va a Israel, porque cuando hay una situación de seguridad, los economistas se sientan atrás y no hablan. Y si uno trata de explicar la redistribución de la tierra en Israel con categorías económicas donde no hay poder, a uno no lo van a escuchar. Entonces, creo que este no es un mal tema para comparar acerca de la reforma y la redistribución agraria en el caso israelí y lo que ha estado ocurriendo aquí. Son temas de poder. Ahora, yo estoy satisfecho con la palabra restitución, pero no me queda tan clara lo que quiere decir la palabra transicional en este contexto. Yo asocio, es decir, la transitología, y cuando comenzamos a estudiar la transitología en Europa Oriental, eventualmente terminamos estudiando traumatología, lo cual también puede ser relevante aquí, no estoy tan seguro. Pero entonces, la transición normalmente quiere decir que el poder ha cambiado de manos.